Una vez más estamos juntos para continuar nuestro recorrido por el libro de Daniel. Ya hoy llegamos al capítulo 11, un capítulo fabuloso, extraordinario, maravilloso. Por eso le hemos titulado a este estudio la más detallada y minuciosa profecía de todas las escrituras. Si en algún momento usted no tuvo la oportunidad de estudiar el capítulo 11, ahora usted lo podrá desmenuzar, no solo versículo por versículo, sino párrafo por párrafo. Esta profecía de Daniel 11 es más detallada de cualquier otra profecía que podamos encontrar en las Escrituras. Claro, esto ha provocado también que haya muchas interpretaciones diversas sobre esta profecía. Algunos teólogos que he consultado, William Shea, Merlin Alomía, extraordinario. Merlin Alomía tiene un libro de más de 550 páginas solamente sobre el libro de Daniel. Consultado otros teólogos como, por ejemplo, el doctor Jacques Durkheim. Todos estos y otros más en el contexto de Daniel 11. Pero, ¿qué sucede con Daniel 11? ¿Por qué las personas que empiezan a hablar de Daniel hablan del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 8, pero cuando llegan al capítulo 11 como que ya no hay tanto entusiasmo? Bueno, cuando uno ama lo que dice la palabra de Dios, realmente debería entusiasmarse de cada porción de ella. Es un capítulo extenso, más de 40 versículos, y es un capítulo que tenemos que irlo mirando. De hecho, no podremos ver todo en una sola sesión, vamos a hacerlo en dos partes. Esta es la primera de dos partes para poder dilucidar con detenimiento este capítulo. Quisiera señalar que el autor con el que mejor me he identificado después de revisar diferentes autores, después de analizar lo que dice aquí. Bueno, yo, la primera experiencia que tuve con el libro de Daniel y especialmente ver los detalles de este capítulo 11 fue con Urias Smith en los 80, por allá en los 80, ¿verdad? Hace bastante de eso, cuando empecé a estudiar el libro de Daniel. Pero de todas las posiciones que yo he podido analizar, ver, mirar, comparar, lo que voy a presentar en este estudio está tomado de la pluma de Humberto Treyer. Claro, he comparado muchos detalles, hasta el verso 19, por ejemplo. Usted se va a dar cuenta que la mayoría están de acuerdo en esa interpretación hasta el verso 19, pero después del verso 20 comienzan a variar las explicaciones y comienzan a presentar diferentes puntos de vista, pero conforme a la experiencia que he tenido del estudio de la palabra de Dios, Humberto Treyer es el que más se identifica con mi análisis y es el que quiero presentar en este día. Vamos a adentrarnos entonces hoy en este maravilloso estudio del capítulo 11 del libro de Daniel. Iniciamos. Antes de entrar en el capítulo 11, queremos recordar el contexto para que podamos entender el por qué viene la respuesta ahora a Daniel. En el capítulo 8, verso 16, después de haberle dado esa visión de el carnero y el macho cabrío, dice el verso 16, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. Se le está diciendo para que le dé los detalles de la visión que todavía él no entendía. Dice el verso 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. O sea, lo que te estoy diciendo no es para ahora, pero se va a cumplir cuando llegue el tiempo adecuado. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey, pero estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. O sea, Daniel se enferma porque no entiende la visión. Él quiere comprender, él quiere entender, pero no logra entender. Y como no logra entender la visión, entonces se enferma. Su interés era tanto
que dice, estuve quebrantado, estuve enfermo algunos días, porque yo quería saber, pero no lograba entender. Eso es después que le han explicado. Ahí está concluyendo el capítulo 8. Así que la visión del capítulo 8, de los 2300 días, los detalles, él no la comprendió con detenimiento. Él no comprendió los detalles de esos periodos que se le había explicado, de lo que iba a pasar con Medo-Persia, lo que iba a pasar con Grecia. Él no entendió esos detalles. Y entonces, ahora dice, no había quien la entendiese. Estamos en el capítulo 8. Cuando pasan 13 años, Daniel sigue sin entender, sigue orando. Ahora viene Gabriel y da los detalles y las explicaciones. 13 años después, ya vimos eso en los capítulos precedentes. Pero es importante que los repasemos rápidamente para que podamos ver el nexo con el capítulo 11. Entonces, en el capítulo 9, 13 años después del 8, dice el verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora te voy a explicar. Ahora voy a abrir tu entendimiento para que tú puedas entender. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Capítulo 9. Viene el ángel y le explica los detalles del capítulo 8. En el capítulo 10, que es la última visión que tiene Daniel, capítulos 10, 11 y 12 son la última visión, lo vamos a ver en 3 capítulos, pero es una sola visión. Dice, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. O sea, ahora yo te voy a dar otros detalles de lo que va a suceder y eso no es inmediatamente en tus días. El capítulo 10, verso 1, dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él, empero, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fíjense el cambio de no entender en el capítulo 8, ahora tuvo inteligencia en la visión, comprendió la palabra. O sea, ese cambio viene por la explicación que da el ángel ahora en el capítulo 10. ¿Qué aspectos debemos considerar nosotros cuando vamos a estudiar este capítulo 11? Recuerdan que el capítulo 11 son los detalles que el ángel está dando. Es una explicación detallada de la profecía del capítulo 8, del capítulo 7. Ahora hay detalles mucho más específicos. Hay aspectos mucho más secuenciales que se van a dar. Vamos a entrar en breve en esos detalles. Así que hasta el verso 20, hasta el versículo 20, todo lo que va presentando es literal, su aplicación. A partir del verso 21 viene la parte simbólica. Claro, no todos los autores están de acuerdo con eso. Empiezan en el 24, en el 23 y hay algunas diferencias. Pero soy de la línea, conforme a lo que veo en el texto bíblico, que hasta el verso 20 realmente todo es literal y a partir del verso 21 entonces comienza la parte simbólica de este capítulo 11. El versículo 1 dice, en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Gobierno grande de Grecia. La tierra deseable que es conquistada en el capítulo 11 está representada como la tierra de Israel, del pueblo de Dios. El príncipe del pacto será destruido en el capítulo 11, verso 22. En el capítulo 9, verso 25, es como la Roma pagana corta al ungido en el Calvario. O sea, cuando miramos así de un pantallazo, nos damos cuenta que el capítulo 11 es una ampliación del capítulo 8 y capítulo 9, que son el capítulo 9 es la explicación del capítulo 8. Entonces, así de entrada, solamente que miremos esto porque ahora vamos a ir en detalle, para que nos hagamos una idea, para que podamos tener claro que el capítulo 11 nos amplía las informaciones que ya nos ha dado Daniel en los capítulos 2, 7 y 8. El verso 2 dice, y ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos
y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Cuando usted mire el capítulo 2, se da cuenta que allí está representado solamente el pecho y los brazos, pero aquí está diciendo claramente, mira, ya vamos claro, o sea, habrá 3 reyes en Persia, estamos en el reino de Persia ya pasó Babilonia, estamos en el tiempo de Darío. Entonces, como estamos en el tiempo de Darío, le está diciendo, mira, habrá 3 reyes más, después de Darío, vienen 3 reyes más. Y el cuarto rey que viene se va a hacer de grandes riquezas. Detalles específicos, o sea, en el reino de Persia, ya estamos en Darío. ¿Quiénes son los 3 reyes que vienen después de Darío? Entonces, los reyes que han de venir son Cambises II, del 530 al 522 antes de Cristo, el falso Esmerdis, que fue Gaumata, cuyo nombre babilónico es Bardillá, que fue un usurpador del reino. ¿Qué había sucedido? Cambises II se fue a una batalla para Egipto y su hermano Esmerdis se iba a quedar al frente y él no tenía confianza y temiendo que le hiciera una revolución y se quedara con el reino, entonces secretamente mandó a matar a su hermano Esmerdis y se fue a la batalla porque ya no habría nadie que le iba a hacer una revuelta. Y entonces se enteró de esta situación Gaumata o Bardilla y se hizo pasar por Esmerdis, se hizo pasar por el hermano muerto, como yo fue a escondida que lo hicieron. Entonces él se hace pasar por el hermano y usurpa el trono supuestamente como el hermano que le correspondía, el hermano de Cambises II que le correspondía el trono. Lo interesante es que comienza a tomar decisiones importantes, la más trascendente de todas, para ganarse el pueblo, bajar los impuestos. Bajó los impuestos, empezó a tomar decisiones populares y la gente empezó a aplaudirlo y a ver. Y entonces cuando Cambises se entera de la situación, que quiere venir a enfrentarse, se da cuenta que tiene el apoyo de todos. Y finalmente Cambises, cuando se ve ya sin fuerza y perdido para recuperar, dicen que se quita la vida, otros dicen que murió de alguna manera. Bueno, el detalle es que usurpó el trono y se quedó en el trono y fue por mucho tiempo, del 522 hasta el 485. Por eso se le conoce en la historia como el falso Esmerdis. Y el tercero, Darío I, que no es el Darío que está en el tiempo de Daniel citado como el primer rey de Persia. Entonces, aquí está la explicación de los 3 reyes de Persia, pero hay un cuarto rey. ¿Cuál es el cuarto rey? Identificamos que es el rey Jerjes, que es el mismo Asuero que nos presenta Esther. Dice que él estaba orgulloso de las riquezas de la gloria de su reino. Cuando usted busca el capítulo 1 se va a dar cuenta. O sea, Persia llegó a su esplendor, a riquezas, a desarrollo en el tiempo de Asuero, que es el rey Jerjes de Persia, desde el 486 hasta el 465 antes de Cristo. Allí está la primera parte que nos explica este versículo. Levantará a todos. En el año 480 antes de Cristo, cuando Jesús subió al trono, se hicieron nuevos y grandiosos planes para la conquista de Grecia. Heródoto enumera una coalición de más de 40 naciones. 40 pueblos diferentes se unieron para enfrentar a estos que están surgiendo. Así que pudieron mantenerse en la palestra, pudieron mantenerse al frente, pero Grecia todavía estaba allí como una amenaza que iba a surgir años después. Pasó un tiempo, pero el imperio de Persia seguía dominando. Toda esta parte verde que podemos ver aquí es el imperio de Persia. Y entonces, si miran aquí, llegó a Egipto la conquista de Cambises. Y si miramos por acá, en este color podemos ver las conquistas de Darío. Y también acá, acercándose para la India, estuvo también las conquistas de Darío. Así fue como se desarrolló el imperio persa. Dice el verso 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey valiente? Creo que no hay dudas de que el rey valiente
En el capítulo 11 es el mismo Alejandro Magno, que está representado en el capítulo 7 y está representado también en el capítulo 8. Con gran poder, dice el texto, el dominio de Alejandro se extendió desde Macedonia y Grecia hasta el noroeste de la India, desde Egipto hasta el río hoy Sirdaria, antiguamente Laxartes, al este del mar de Arad. O sea, extendió su imperio como ningún imperio antes que él. Dice, con gran poder. Está hablando de las victorias que iba a obtener. Está hablando de su hegemonía, de su autoridad. El imperio de Alejandro el Grande llegó a áreas que otros no habían llegado porque se introdujo hasta la India misma el imperio de Alejandro Magno. Algunos de los títulos que se le dieron después de estas victorias: rey de Macedonia, desde el año 336, el hegemón de Grecia. Recuerden que había ciertos conflictos entre Macedonia y Grecia, y bajo Alejandro Magno se une Macedonia y Grecia, y entonces allí comienzan el poderío, la autoridad para ir en pos de las grandes victorias. Esa derrota que tuvo de Jerjes también fue llamado faraón de Egipto desde el año 332 a.C. Cuando venció a Egipto, antes de vencer finalmente a Medo-Persia, entonces allí fue llamado faraón de Egipto y el gran rey de Media y de Persia cuando vence a los Medo-Persas. Todos los títulos es por las victorias que va logrando Alejandro Magno. Llegamos al verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Qué explicación más clara? Cuando uno ve el capítulo 7, el capítulo 8, que hablan acerca de las cuatro cabezas del leopardo o de el macho cabrío que tiene cuatro cuernos, que surgen cuatro cuernos después del macho cabrío, entonces usted dice, bueno, pero y entonces, ¿cómo es que allí nos da un símbolo, pero aquí lo explica de forma tan clara, desmenuzada? No hay dudas. O sea, lo que está diciendo claramente el texto bíblico es cuando se haya levantado, o sea, cuando logre sus grandes victorias, cuando esté en lo más alto de su poder y de su reino, cuando ya no haya más que conquistar. Justamente en el 323 a.C., este rey cayó enfermo, producto de una borrachera, según algunos historiadores, otros dicen que fue por un paludismo, y falleció 11 días después de su enfermedad. Fue un impacto terrible la muerte de un joven de 33 años apenas, con una grandeza como la que había desarrollado este guerrero extraordinario de la historia. Pero dice que iba a ser esparcido hacia los cuatro vientos. Está hablando de que se iba a dividir el reino, las cuatro cabezas, los cuatro cuernos, o sea, el reino de Grecia se iba a dividir en cuatro partes. Así está explicado que fueron los generales que se dividieron el reino: Casandro, que se fue a Macedonia; Lisímaco a Tracia; Seleuco a Siria; Ptolomeo a Egipto. Estos cuatro generales se dividieron el reino para tratar de evitar los conflictos entre ellos mismos y no debilitar el imperio greco, que ya está dividido. No es sencillo lo que está pasando con el imperio greco en este momento. En estas diferentes partes se dividieron cada uno de los generales el imperio greco: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Daniel 8:8 dice, y el macho cabrío se engrandecerá, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Eso de Daniel 8:8 es lo que está explicando el capítulo 11. Pero dice el capítulo 11, para que no tengamos dudas, que dentro de lo que iban a suceder el reino de Grecia no iban a estar descendientes de Alejandro, no a sus descendientes, dice claramente el versículo 4. El hijo póstumo de Alejandro Magno, Alejandro IV, fue llamado rey, pero fue muerto cuando era apenas un niño en la lucha por el poder que tenían sus generales. Así que se cumple exactamente lo que dice, no a sus descendientes. Y se hará fuerte el rey del sur,
mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Ahora estamos viendo que presenta algunas luchas internas entre el rey del sur y el rey del norte. Será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Pero está diciendo que es un príncipe que sale del sur. Vamos a ver los detalles en la historia. Van a venir unas luchas fuertes entre el norte y el sur, entre la dinastía de los Seleucos, Antíocos y los Ptolomeos. Así lo vamos a ver a partir de ahora. Y la descripción que viene es fascinante. Seleuco al norte de Palestina, porque Siria está al norte de Palestina. Cuando hablamos de norte y sur, ¿cuál es el punto de referencia para saber cuál es el norte y cuál es el punto de referencia para saber cuál es el sur? Israel, el pueblo de Dios, porque le está hablando a Daniel. Entonces, a partir de Israel, donde está el pueblo de Dios, ¿quién está al norte? Siria, donde se iba a ser la base de los Seleuco-Antíocos. ¿Y quién está al sur? Egipto, que era donde estaban asentados los Ptolomeos. Entonces, cuando vamos a ver ahora en una parte del capítulo, el norte y el sur, se va a estar refiriendo a la dinastía de los Seleuco-Antíocos y la dinastía de los Ptolomeos. Aquí al norte de Israel, Siria, acá debajo, entonces encontramos a Egipto. Dice el texto, se hará fuerte el rey del sur. El rey del sur era Ptolomeo I Soter. Así aparece con esta forma las estatuas encontradas en la arqueología. Ha hecho estos aportes. Así nos vislumbra cómo era la forma, el rostro de Ptolomeo I Soter. Es a quien se refiere la escritura como que se hará fuerte el rey del sur. Este Ptolomeo I iba a tener un gran desarrollo. Ahora, el verso dice, uno de sus príncipes. ¿Quién iba a ser ese uno de sus príncipes? Seleuco I Nicátor, del 305 al 281 antes de Cristo. Uno de sus príncipes. La historia registra que en el 316 antes de Cristo, Seleuco, que recuerden, estaban en el norte, había ocupado Babilonia desde el 321. Fue expulsado de dicha ciudad por su rival Antígono. Seleuco entonces no puede ni tiene fuerza él para enfrentar a Antígono. ¿Qué hace Seleuco? Pasa a Egipto y se pone a las órdenes de Ptolomeo primero. Recuerdan que eran generales, todos eran generales de Grecia. Se conocían. Cuando tiene esta situación con Antígono, ¿qué hace Seleuco? Se va al sur, donde su amigo lo conoce y le explica lo que ha pasado. Y entonces él lo coloca como uno de sus príncipes, aunque no era hijo, no era familia, pero lo coloca como uno de sus príncipes allí, lo reconoce cierto nivel por lo que él es, ¿verdad? Pero que ha perdido esa autoridad. Así que lo asimila allí en Egipto y lo ayuda para que pueda recuperar lo que él ha perdido. Lo ayuda, le da el apoyo necesario. Y entonces Seleuco derrota a Demetrio, hijo de Antígono, en Gaza en el 312. Así que pasó algún tiempo, no fue muy rápido. Estamos hablando del 321. Él estuvo varios años hasta el 312, unos 9 años. Pero en el 312 finalmente logra recuperar el reino que Antígono le había quitado. Pero Seleuco comienza a crecer y a desarrollar, al recuperar su tierra, su reino, su hegemonía. Entonces crece tanto que dice será más fuerte que Ptolomeo, es lo que está diciendo el texto. Se hizo más fuerte que quien le dio el abrigo, Ptolomeo. Y cuando Seleuco murió en el 281, su reino se extendía desde el Esponto hasta el norte de la India. O sea, estamos hablando de que fue mucho más extenso que lo que había sido el reino de los Ptolomeos. Mucho más extenso su reino. Aquí en este mapa podemos hacernos una idea de todo lo que está en amarillo es hacia donde se extendió el reino de los Seleucidas. Así que la parte baja donde estaba Egipto era mucho más pequeña que todo el territorio ya que había alcanzado Seleuco. A su muerte
así había llegado a alcanzar este desarrollo. Sí, más fuerte que él, fue más grande, creció más, se desarrolló más, fue más extenso su reino, es lo que está diciendo el versículo 5. Pasamos ahora al versículo 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. A mí me fascina la forma como el ángel le está explicando a Daniel, porque son detalles, yo lo veo de esta manera. Mira, Daniel, te estoy conectando desde tu reino con Darío, vienen 3 reyes. Después de esos 3 viene un cuarto. Y después, y le va conectando cada evento para que Daniel pueda conectar cómo van a ser las cosas en la historia hasta que aparezca el Mesías. Y después que venga el Mesías, entonces, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Los detalles con ese cuerno pequeño. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo va conectando cada detalle? Ahora veamos los detalles de este versículo 6 que son extraordinarios también. Al cabo de años, la visión profética ahora enfoca una crisis que ocurrió unos 35 años después de la muerte de Seleuco. En el tiempo de Seleuco no hubo muchos conflictos, pero ¿qué pasó 35 años después? Harán alianza. ¿Quién le dio refugio a Seleuco? Ptolomeo. Entonces, entre los seleucidas y los ptolomeos debe haber una amistad, porque cuando perdí mi reino, tú me ayudaste y me ayudaste a recuperarlo. Y yo he crecido más que tú, pero yo soy agradecido con lo que tú has hecho por mí. Entonces, ¿qué sucede? Antíoco II, el divino, llamado así en la historia, nieto de Seleuco I, se casó con Berenice. ¿Y quién era Berenice? Hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Recuerden, habían pasado 35 años, así que era nieto de Seleuco, el que recibió el beneplácito de Ptolomeo. Y este nieto, Antíoco II, se casa con Berenice, que es hija del rey Ptolomeo II, hijo de Ptolomeo I. Entonces, Antíoco II también depuso a su esposa anterior y hermana, la Odisea, de su posición de prioridad y excluyó a sus hijos de la sucesión al trono. Estas eran de las cosas que pasaban en ese tiempo. Se casó con su propia hermana. Y entonces, lo curioso es que para él hacer la alianza con Ptolomeo, quita a su anterior esposa, la quita del trono, le quita la hegemonía, la autoridad, para poder hacer la alianza y darle ese lugar a Berenice, por el acuerdo que tiene ahora entre los seleucidas con Egipto, con los Ptolomeos. Así es que lo hace. Harán alianza. Aquí está el texto. El norte y el sur. Ptolomeo I fue quien ayudó a Seleuco I. Entonces viene como descendiente Ptolomeo II. El descendiente de Seleuco es Antíoco I. Y ahora, en el momento que estamos, en el versículo 6, es Antíoco II, que se casa con Berenice, hija de Ptolomeo II. Aquí es que se da el matrimonio. El reino del norte, Siria, recuerdan que abarcaba Babilonia y toda esa parte norte, y Berenice, ahora que está en el sur, que es la descendiente, es a quien la Biblia señala como la hija, que va a hacer la alianza con Antíoco, el matrimonio que se da entre ellos. Pero dice el texto, ni permanecerá él ni su brazo. ¿A quién se refiere él? Al que se casó con Berenice. ¿Qué sucedió? Antíoco II murió repentinamente. ¿Cómo fue esta muerte? Envenenado por la Odisea. La Odisea había sido desterrada, no estaba allí. Pero entonces Antíoco II la trae a palacio, hace la paz con su hermana y entonces le explica lo que está pasando y demás. Pero ella, por lo que hizo Antíoco con ella, tenía un rencor terrible y entonces lo envenenó. Así está en la historia registrada. Lo envenenó
murió él, aprovechó ¿para qué? Para ejecutar venganza con la mujer con la que él se casó, sin tomar en cuenta las consecuencias que eso podría traer a futuro. Así que no solamente lo mató a él envenenado, sino que también mató a Berenice, que era hija del reino de los Ptolomeos. Dice, será entregada, así lo dice el texto. Berenice, que fue muerta juntamente con su hijito por los secuaces de la Odisea. Ya había nacido un hijo de la relación. Y aunque ya había nacido un hijo de la relación, mata al niño, inocente también. La Odisea fue una mujer terrible. La Odisea fue cruel. Envenena a su hermano, mata a la esposa de este y también al hijo de este. Y no solo eso, siguió matando a esas personas que vinieron a apoyar a Berenice, que habían venido de Egipto aquí a Siria, a esas personas, entonces también las mató. Ahora el verso 7 sigue narrando. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Un renuevo de sus raíces se levantará. Se está refiriendo entonces a las raíces de la dinastía de los Ptolomeos. ¿Quién? Ptolomeo III, hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice, porque recuerdan que el hijo de ella murió. Así que el hermano de ella sucede a su padre en el año 246 y en venganza por lo que le hicieron a su hermana, invade a Siria para hacerlos pagar por lo que habían hecho contra su hermana. Dice, predominará. O sea, Ptolomeo III salió completamente victorioso en su campaña contra Seleuco II. Cuando habla de predominar, está diciendo, bueno, él va a hacer esto, pero va a vencer, va a alcanzar la victoria. Avanzó triunfalmente sobre la tierra de Mesopotamia, estableció poderío marítimo de Egipto en el Mediterráneo. ¿Consecuencias de qué? De lo que hizo la Odisea. Aquí están las consecuencias. Mató a Berenice, el hermano de Berenice, que está allí de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, entonces viene e invade a Siria por lo que le hicieron a su hermana. El verso 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Ahora, cuando habla del rey del norte, está hablando de Siria y la dinastía de los Seleuco-Antíocos. Algunos eran Seleucos, otros eran Antíocos. ¿De qué está hablando aquí? Sus imágenes, esos objetos de oro. Está hablando que en esa batalla donde él alcanzó la victoria, iba a saquear las riquezas. Jerónimo, historiador, afirma que Ptolomeo III, al término de su campaña contra Seleuco II, trajo de vuelta a Egipto un inmenso botín de 2.500 ídolos. O sea, la historia confirmando lo que dice la Biblia. Ese versículo tan específico. Sí, sus imágenes iba a traer de vuelta a Egipto y fueron 2.500 ídolos según lo afirma Jerónimo. Egipto está mencionado directamente. Esta única mención hasta el verso 42 del nombre del país, del rey del sur, muestra sin lugar a dudas la identidad de ese país. No hay ninguna duda de que se refiere a que ese reino del sur es Egipto. No hay ninguna duda porque hace una mención directa. Si usted mira una vez más el versículo, está diciendo, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, está hablando de los ídolos. Llevará cautivos a Egipto. O sea, tomó de lo que habían tomado de Egipto, pero tomó lo que estaba como imágenes de ellos en Siria y todo eso lo tomó y lo llevó para como un botín de guerra para Egipto, directamente mencionando Egipto. O sea, no hay lugar a dudas de que está hablando de los Ptolomeos. Así que la Biblia es muy clara y directa. Por eso decimos, toda esta parte es literal. Y lo que está diciendo aquí no es un Egipto simbólico. Lo que está diciendo aquí es un Egipto literal
en esta parte. O sea, lo que hizo Ptolomeo III en su victoria sobre Siria y ahora el botín de guerra que trae de 2.500 ídolos que trae de vuelta para Egipto. Pasamos ahora al versículo 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Yo quiero que ustedes vean cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Si notan la traducción del verso 9 en la Reina Valera estándar, la Reina Valera revisada, no nos da el sentido que tiene el original. Y en esta nueva versión internacional nos ayuda a poder entender mejor el sentido del original. Entonces, uso ahora la nueva versión internacional para este texto, por lo que la secuencia de lo que va sucediendo, para que podamos entenderlo bien. Así que vamos una vez más a leerlo, el verso 9. Luego, después, recuerdan, ya la trajeron los 2.500 ídolos para Egipto, entonces dice, luego, el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. ¿Qué iba a pasar en la historia? El rey del norte, Seleuco II, Calínico, trató de recuperar sus dominios y lanzó un ataque contra Palestina y Egipto. Palestina estaba bajo el dominio egipcio en ese momento. Terminó siendo derrotado en el año 241 y debió regresar a Antioquía de Siria, su capital, con las manos vacías, con su ejército diezmado. O sea, está hablando de esta guerra. Lo que hizo el rey del norte para tratar de enmendar esa derrota humillante que tuvo, entonces él va para intentar recuperar su dominio, pero ¿qué sucede? Perdió, y lo está diciendo el verso 9. Tendrá que volver a su tierra. No logró el objetivo que él tenía. Daniel 11:10 dice, mas los hijos de aquel se airarán y se reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. En esa secuencia histórica fabulosa, detallada que nos está dando Gabriel allí explicando a Daniel, dice, mas los hijos de aquel se airarán. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Seleuco II. ¿Quiénes fueron los hijos de Seleuco II? Seleuco III será uno Sóter y Antíoco III el Grande. Que Seleuco III fue asesinado después de un breve periodo, no duró mucho en su reinado. Entonces viene ¿quién? Antíoco III el Grande. Dice que inundará y pasará. En el 219 a.C., Antíoco III inició su campaña contra el sur de Siria y Palestina, retornando a Seleucia, puerto de Antioquía. Después inició una campaña sistemática para intentar arrebatar a Palestina de su rival Ptolomeo IV Filópato. O sea, otra guerra que viene iniciada por el norte contra el sur. Todavía hay herida, hay dolor por las derrotas que ha tenido. Entonces, Antíoco III comienza esta batalla. En el verso 11 describe, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Me atacaste, entonces ahora viene otra consecuencia. Se enfurecerá el rey del sur, es lo que está diciendo. En el año 217 a.C., Ptolomeo IV se encontró con Antíoco III en Rafia, cerca de la frontera entre Palestina y Egipto. El ejército de Antíoco se componía de 62.000 infantes, 6.000 jinetes y 102 elefantes. La batalla de Rafia entre Antíoco III y Ptolomeo IV resultó en una derrota aplastante para el primero. Siria perdió. Vamos a comparar el ejército. Antíoco III, que es el norte, 6.000 caballos, 102 elefantes, 62.000 hombres de infantería. Ptolomeo IV, Egipto, el sur,
5.000 caballos, 73 elefantes, 70.000 hombres. Tenía un poco más de hombres, pero fíjense la superioridad en caballos. Tenía 1.000 caballos más y en elefantes, que eran muy usados en ese tiempo en las guerras. Así que podemos ver que ¿quién perdió? Perdió Antíoco III una vez más. Fue derrotado por el sur. Ahora pasamos al verso 12. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará miles, pero su victoria no durará. Otra vez seguimos la secuencia histórica. No prevalecerá, no va a durar. ¿Qué fue lo que pasó? La indolencia, el libertinaje de Ptolomeo IV después de esa victoria en Rafia contra Siria, lo llevó al descuido. Mientras tanto, durante los siguientes años, del 2012 hasta el 2004, 8 años de preparación, Antíoco III empleó todas sus energías en la recuperación de sus territorios orientales y fue emprendiendo diferentes campañas pequeñas para ir recuperando territorios, tomando fuerza hasta llegar a la frontera de la India. La muerte de Ptolomeo IV fue ocultada durante algún tiempo. El que lo venció ahora murió, pero lo que tiene es un niño pequeño que lo sucede al trono, un hijo de 4 o 5 años, Ptolomeo V Epífanes. Y no querían decir que había muerto el padre para evitar las consecuencias que eso podía tener, pero no lo pudieron ocultar mucho más tiempo. Así que cuando surge la información, ya ustedes pueden saber si el que está reinando en Egipto es un niño, entonces es muy fácil de poder hacer guerra contra esta nación. Porque el rey del norte reunirá otro ejército más numeroso y mejor armado que el anterior. Recuerden que fue derrotado en el anterior. Pero ahora el rey del norte, ¿qué va a hacer? Tiene 8 años preparándose, tomando pequeñas batallas, sumando territorio, 8 años en preparación. Y entonces dice, va a ser mejor armado que el anterior y va a volver a atacar al sur. ¿Cuándo se da esto? En el año 201 a.C., invadió nuevamente a Palestina, Antíoco III. Él quiere ahora vengarse por las derrotas que han tenido en los últimos años. Dice al cabo de años, literalmente al fin de tiempos. Es probable que aquí se haga referencia al periodo de unos 16 años, desde la última derrota hasta el momento de esta batalla. Entre la batalla de Rafia, que fue la última derrota de los sirios del norte, y la segunda campaña de Antíoco contra el sur. Ahora pasamos al versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Se levantarán muchos contra el rey del sur. Era un niño el que estaba reinando, así que aprovecharon los enemigos de Egipto y se levantaron contra Ptolomeo V. Varias sublevaciones se dieron en ese periodo porque el que estaba gobernando era apenas un infante. Viene una expresión que dice, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Hombres turbulentos. Aquí en este texto, en este verso 14, hay muchas interpretaciones. Aquí también diferentes autores, diferentes teólogos dan su posición de quiénes podrían ser esos hombres turbulentos. Y me llama la atención que podamos definir claramente a qué se refiere hombres turbulentos de tu pueblo. Esa expresión, ¿cómo se traduce? No es la mejor traducción. ¿Cuáles son otras traducciones de esa expresión que dan los teólogos? Dice, una mejor traducción sería saqueadores de tu pueblo, no hombres de tu pueblo, sino saqueadores de tu pueblo. Otra traducción, quebrantadores de tu pueblo. Una traducción más, opresores de tu pueblo. Y alguien, en estilo paráfrasis, dice, los que actúan violentamente contra tu pueblo. O sea, diferentes traducciones ponen en contexto mejor lo que está realmente diciendo el ángel a Daniel. No son gente de tu pueblo, son saqueadores, son quebrantadores, son opresores de tu pueblo, los que se levantan. Entonces, ¿cuál sería la explicación
de estos hombres turbulentos, saqueadores, se refiere a intervención de los romanos en el cuadro de las interminables contiendas entre dos de las divisiones del Imperio Greco. Recuerden que estamos en el tiempo de Grecia y las luchas que estamos viendo son entre dos de los generales que fueron los que más se desarrollaron de Grecia, que fueron los Ptolomeos y los Seleucos. Entonces, esas guerras que estamos viendo son entre el Imperio Greco. Ahora, ¿quién se está levantando? Roma. Roma se está levantando. Todavía no es una potencia, superpotencia como lo fue, pero comienza a surgir en escena. Comienza a verse a Roma, estos hombres quebrantadores de tu pueblo, los que van a hacer el mal. Allí está hablando de la visión también. ¿Cuál visión? En el versículo, cuando menciona la visión, si queremos mirar un poquito el versículo, vamos a verlo otra vez para que podamos conectar. Dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. ¿Cuál visión van a cumplir estos hombres turbulentos? Los que utilizan la expresión de que estos hombres turbulentos pueden ser personas que se levantaron del mismo pueblo, entonces no pueden explicar a qué se refiere para hacer cumplir la visión. Cuando entendemos que se refiere a los romanos, entonces podemos entender hacer cumplir la visión que es la visión de los capítulos 2, 7 y 8. La visión de lo que va a suceder, del rol que va a jugar Roma, de lo que va a hacer contra el pueblo de Dios Roma, de lo que va a hacer contra el Mesías Roma. Entonces, esa es la visión a la que se está refiriendo. Ellos caerán, profetiza que finalmente ese imperio que se va a levantar y que va a ir contra el pueblo de Dios, finalmente va a caer. Así que el versículo 14 es un paréntesis que nos ayuda a entender el rol que iba a jugar Roma como un imperio mundial en contra del pueblo de Dios. Pasamos ahora al verso 15. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Después del paréntesis del versículo 14, hablando de Roma, volvemos a la secuencia de los eventos que tenemos entre el norte y el sur. El rey del norte es ahora Antíoco III, sigue siendo Antíoco III. ¿Qué hace el rey del norte? En el 201 a.C. toma a Gaza y a Sidón. Ptolomeo V Epífanes es derrotado. ¿Recuerdan? El niño, el rey niño es derrotado. Logra la venganza el norte. La ciudad fuerte, ¿quién es la ciudad más grande de ese momento? Era Gaza. Así que cayó Gaza en manos de Antíoco III en el 201, después de un largo asedio. El verso 16 narra, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El verso 16 dice, el que vendrá. ¿Quién es el que vendrá contra él? Los romanos. ¿Contra quién? Contra Antíoco III el Grande. Ese que vendrá hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. O sea que ya aquí entra directamente el imperio romano para lograr las victorias. Hará su voluntad. Antíoco III, alentado por su victoria ante los Ptolomeos y la ayuda de Aníbal y Filipo V, narra la historia, trató de conquistar a los romanos, pero fue derrotado en Cinocéfalos en el 197 a.C., en las Termópilas, Grecia en el 192 y en Magnesia, en Asia Menor, en el 190. Siria y Judea fueron reducidas a provincias romanas. Así que aquí podemos ver en esa secuencia las derrotas que empieza teniendo Grecia, que fueron dando al traste con Grecia. Cuando habla de la tierra gloriosa, está hablando de Judea, está hablando de la tierra de Judea. Daniel 11:17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Todavía seguimos con las estrategias del norte.
Cuando Ptolomeo XI Auletes murió en el 51 a.C., había puesto a sus dos hijos, Cleopatra VII, la famosa Cleopatra que conocemos en la historia, y Ptolomeo XII, bajo la tutela de Roma. O sea, se había hecho un convenio entre Egipto y Roma, un convenio entre el sur y Roma. Dice que le dará una hija de mujeres. La mayoría de los historiadores, teólogos que explican Daniel 11, están de acuerdo en que esta es una referencia a Cleopatra, hija de Ptolomeo XI, que fue puesta bajo la tutela de Roma. Y entonces allí conoció a Julio César, y con este Julio César estableció una relación y tuvo un hijo con él. Pero como Julio César fue traicionado y murió, ¿qué sucedió después de la muerte de Julio César? Que Cleopatra entregó su afecto a Marco Antonio, rival de Octavio, heredero del César. Ella logra conquistarlo, un general de mucha trascendencia en Roma, pero que tiene ahora a toda Roma contra él. Sí que es mucho más grande el ejército romano que los hombres que son fieles a Marco Antonio. ¿Qué sucede? Octavio derrota las fuerzas combinadas de Cleopatra y de Marco Antonio en Asio, en esa batalla el 31 antes de Cristo. Al año siguiente, ¿qué sucede? Que Marco Antonio se suicida. Al suicidarse, Cleopatra no quería que la humillaran, sabía que no podía seducir a Octavio y entonces ella se quita la vida. Muchos historiadores la colocan como que una cobra fue que ella colocó para que la mordiera y entonces colocara su veneno en su sangre y así murió Cleopatra. Todo lo que ella buscaba era su propio bien, su grandeza. Ahora veamos este texto con las explicaciones, este verso 17. Afirmará luego su rostro, Roma, recuerden, el imperio romano, para venir con el poder de todo su reino contra el Egipto de los Ptolomeos, y hará Roma con aquel Ptolomeo XI convenios, y le dará Ptolomeo XI una hija de mujeres, Cleopatra VII, para destruirlo, pero no permanecerá él, los Ptolomeos, ni tendrá éxito. O sea, la estrategia que finalmente querían no la pudieron alcanzar. Así podemos entender el cumplimiento de ese versículo 17, así explicado para que podamos tener luz de lo que está diciendo el ángel. Fíjense, hermanos, el ángel dándole estos detalles a Daniel. Ahora el verso 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Extendiéndose a lo que venía diciendo anteriormente, entonces está hablando de las guerras que iba a seguir desarrollando Julio César con algunas de las islas. Iba a tomar algunas de las tierras que estaban en costas. ¿Cuáles fueron algunas de estas? Se cree que fueron las conquistas de las Galias, Germania y las Islas Británicas, que fueron áreas donde llegó Julio César, se extendió hasta esas áreas. Así que allí podemos ver el cumplimiento de esa parte. Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver su oprobio. Una traducción más comprensible sería: un comandante pondrá fin a su insolencia. ¿A qué se refiere esto entonces? A la orden de Pompeyo que obligó a Julio César a regresar a Roma como simple ciudadano. Aquí vienen estos detalles finales. Vamos a llegar hasta el versículo 20 en esta primera parte y ya estamos en el 19. Vamos a ver lo que dice el verso 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Tropezará. Julio César consiguió poner en fuga a Pompeyo, que se enfrentó con él, lo derrotó en Grecia y en Asia Menor. Julio César fue un tremendo guerrero. Así que no hubo quien pudo con él. Logró vencer. Estamos hablando de una guerra civil. No estamos hablando de otro reino. Una guerra civil en Roma. Julio César con sus hombres, Pompeyo con sus hombres, pero Julio César derrota a Pompeyo. 5 años más tarde,
Julio César fue asesinado en Roma de una forma muy vil. Lo traicionaron en el Congreso. Los diputados, allí, varios se abalanzaron contra él con cuchillos y lo asesinaron allí mismo. Qué terrible forma de morir de un guerrero como lo fue Julio César. No en batalla, de forma vil, cobarde. Así fue como murió Julio César. Daniel 11:20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Fíjense los detalles específicos, que eso es lo que me fascina de este capítulo 11, es que te da detalles para que no tengas dudas de interpretar de forma mal. Un cobrador de tributos que va a ser quebrantado, pero sin batalla, en su cama. ¿Quién es este? Se refiere, sin lugar a dudas, a César Augusto, el sucesor de Julio César, como el que estableció, se conoce como el que estableció el Imperio Romano. La grandeza llevó a Roma a alturas extraordinarias. Los impuestos que hizo recaudar hicieron de Roma todavía una nación mucho más grande y poderosa de lo que había sido antes. La cúspide de Roma fue con Augusto, pero dice será quebrantado, aunque no en batalla. Así que falleció pacíficamente en su lecho después de un reinado de más de 40 años en el año 14 de la era cristiana. Así fue como murió. Así llegamos hasta el versículo 20. Aquí vamos a dejar esta primera parte. A partir del verso 21, que es la parte simbólica del capítulo 11, lo vamos a desarrollar en la parte 2 de este video. Así que puede buscar la continuación de este video para que pueda continuar con Daniel capítulo 11 a partir del verso 21 en adelante. Fíjense, hermanos, qué maravilloso es la palabra de Dios, qué detallada. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que la Biblia dice, la forma como lo dice, cómo la historia cumple cada detalle que está en la palabra de Dios, es para que nuestra fe se robustezca. Jesús dijo, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. El objetivo de las profecías es fortalecer nuestra fe. Ver cómo se cumple la palabra de Dios es para que mi fe crezca, se fortalezca, se robustezca. Que Dios te bendiga. Que tu fe, como la mía, puedan agigantarse con el estudio de Daniel capítulo 11. Bendiciones.